Una de las cosas que nos impide movernos como cristianos, hay muchas cosas, pero yo creo que hay dos cosas principales. No es Satanás, voy a ser muy claro. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Pero no en el mundo solamente, sino también de nuestra cabeza, de nuestras vidas. Él apareció para deshacer lo que es satánico. Sabemos que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Pero hay alguien que es el Kyrios, que es Jesucristo, que está por encima del príncipe de la potestad del aire. La Biblia lo llama el Dios de este siglo a Satanás. Pero la palabra de Dios dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre y vive y reina por los siglos de los siglos. La palabra de Dios dice que Satanás y sus ángeles y la muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vivirá y reinará por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios dice que Satanás es el acusador. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, sobre esta base tenemos que edificar nuestra vida cristiana. Sobre las promesas, los valores y los principios que encontramos en la palabra de Dios. Pero en nosotros hay dos cosas, me gustaría que pudierais estar conmigo, pendientes de mí, no mirando el WhatsApp, no mirando el teléfono. A veces es mejor apagar el teléfono, y voy a ser muy claro, muy firme en esto. Porque puede ser que la distracción de un WhatsApp te impida recibir una palabra que a lo mejor quiera hablar a tu corazón en ese preciso momento. Amén. Voy a ser muy firme y no voy a pedir ni disculpas por lo que digo, porque quiero que la palabra cale en nosotros en esta mañana. Hay dos cosas que nos paralizan, que es la incredulidad siendo creyentes y los prejuicios que impiden que la palabra y los valores que encontramos y los principios que encontramos en la palabra de Dios penetren en lo más profundo de nuestro ser. No puede ser que después de 20 años siendo creyentes yo siga igual. Siga atemorizado cuando viene un tiempo de dificultad. Mi fe, que es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tiene que sostener mi vida. No puedo dar lugar a los prejuicios. Los prejuicios es prejuzgar, es juzgar sin el conocimiento de las causas y juzgar sin conocer todos los detalles y juzgar antes de tiempo. Los prejuicios nos impiden amarnos. Los prejuicios nos impiden ser solidarios. Los prejuicios nos impiden ser uno. Entonces, en Cristo. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente todo prejuicio. Se nos ha sembrado mucho prejuicio en nuestras mentes. Los gobiernos aprueban estilos de vida, de vivir y de pensar que muchas veces lo que hacen es impedirnos entender la palabra de Dios. Y a veces utilizamos determinadas palabras desde aquí que los filtramos a través de los prejuicios que hay en nuestra mente y nos impiden crecer, entender y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Estás conmigo? A veces los prejuicios no vienen del gobierno. A veces los prejuicios vienen de la propia religiosidad, de la forma que nosotros pensamos que tenemos que vivir el Evangelio. A veces los prejuicios vienen de lo que yo creo que debe ser el vivir el Evangelio. Hay muchos prejuicios contra los pastores. Hay muchos prejuicios contra otros hermanos de la congregación. Hay prejuicios contra el gobierno y la Biblia dice de no prejuzgarles, no tener prejuicio con ellos, sino orar por ellos, para que nos vaya bien, dice la Biblia. Pero lo que hacemos muchas veces es que damos rienda suelta a estos prejuicios. Nos cuestionamos a Dios. ¿Por qué a Él sí que la ha salvado y a mí no? Los prejuicios nos impiden entender la palabra. Y yo quiero dejarte algo
que algunos dicen que es un nombre de Dios, pero yo digo, no es un nombre de Dios, es un atributo de Dios. Es lo que Dios es. Dios es Dios y no tiene nombres, no tiene un nombre específico. Los hebreos le llaman Adonai, nosotros le llamamos Yahvé o Jehová, pero Él no tiene nombre, porque Él dijo a Moisés, yo soy el que soy, no le dio ningún nombre, porque Dios es y punto, y sus atributos son y punto. Y yo no puedo, como ser humano, entender los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios que en una lista de nombres de Dios se le aplica como nombre de Dios es el de, en el hebreo es Tsidkenu. ¿Habéis oído alguna vez? ¿No? ¿Sí? Jehová Tsidkenu o Yahvé Tsidkenu. Pues os voy a refrescar la memoria porque aquí lo hemos enseñado años atrás. Dios es mi justicia. Amén. Dios es justo. Repítelo conmigo. Dios es justo. Y yo no puedo filtrar o intentar entender la justicia de Dios de acuerdo a lo que yo interpreto por justo. Porque lo que yo interpreto por justo, el que está a mi lado puede ser que lo interprete de otra manera. Amén. Amén. Entonces, el único que tiene la capacidad, el poder, y es justo de verdad, es Dios. Dios me tratará de acuerdo a lo que Él establece como justicia. O sea, lo que Él declara que es correcto, no lo que yo declaro que es correcto. Dios es justo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el hecho de que Cristo haya vivido como nosotros, haya muerto en una cruz, haya resucitado por nosotros y ahora ha venido la salvación a nuestra alma, a nuestra vida, no cambia la justicia de Dios. Dios es un Dios de principios, de valores que Él ha establecido. Y voy a ser muy claro. Se dice que la oración mueve la mano de Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y quiero que se me entienda bien. Lo que mueve la mano de Dios no es mi rezo, no es mi oración, no es mi propia justicia, no son nuestros cultos, no son nuestras liturgias, no son nuestras palabras, ni siquiera nuestras declaraciones. Yo declaro vida sobre Valencia. No mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios en mi vida y en la iglesia es cuando en mi vida actúo de acuerdo a su justicia. Y cuando la iglesia se mueve, mi corazón hace bum, 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 bum. Creo que voy a 120 por hora. Y quiero que se entienda bien. No estoy menospreciando los cultos, no estoy menospreciando lo que se haga, no estoy menospreciando nuestra liturgia, no estoy menospreciando la oración. Todo eso es importante. Pero la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. Lo que mueve la mano de Dios es cuando yo actúo de acuerdo a su justicia. O sea, cuando yo ando y vivo de acuerdo a lo que Él dice que es correcto. No lo que yo digo que es correcto. ¿Vale? No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo. Me da igual. Me da igual. Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y tiene que calar en nosotros. Y lo tenemos que entender. Por eso Santiago, el hermano del Señor, en su epístola, él hablando de la oración, no dijo que la oración tiene poder. Eso lo decimos nosotros. Y es más, tenemos la desfachatez de decir que lo dice la Biblia. Y no lo dice la Biblia. Lo siento, no lo dice en ningún lugar. Lo que sí dice Santiago es: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y mi vida cristiana tiene que estar basada en lo que dice la Biblia.
y no en lo que nosotros interpretamos. Y esto nos tiene que calar dentro de nosotros, tiene que penetrar dentro de nosotros. La oración es importante, lo mismo que las obras son importantes, pero las obras no me salvan. Lo que mueve, lo que trae, lo que hace posible que la mano de Dios se mueva en la iglesia y sobre nuestras vidas, es cuando la iglesia, el individuo, el cristiano, vive de acuerdo a su justicia. Amén. Y tú decides ser justo o no. Tú decides ser justo o no. Hacer y vivir de acuerdo a lo que es correcto. Hoy no tengo prisa. Lo siento. ¿Sí? Mateo 6. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos rápidamente. Yo creo que las reuniones que tenemos de oración son muy buenas a través de la plataforma Meet, que nos juntamos los lunes, los martes y los miércoles en diferentes lugares. Ese tiempo de oración es fantástico. Yo creo que las hermanas que tienen un grupito de oración y oran, es fantástico ese tiempo. Si las hermanas son justas, la oración de mis hermanas que se juntan para orar tiene poder. ¿Me he explicado? Porque a veces se juntan muchos viviendo de cualquier manera, pensando que juntarse y arrinconar a Dios con la oración en un rincón, Dios va a contestar. Y Dios es Dios y Él no cambia. He venido fuerte, ¿no? Esta mañana. Amén. Pero no haberme equivocado con la cita. 6, Mateo 6, 21. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Tesoro es lo que es de valor para nosotros. Y mi corazón va a estar en aquellas cosas que para mí son importantes y que tienen valor. No se nos puede olvidar que Jesús dijo, estáis conmigo, que si alguno ama padre, madre, hijo, hija, nieto, suegro, suegra, más que a mí, no es digno de mí. Porque lo que Jesús quiere es que nuestro tesoro sea Él y que nuestro corazón esté en Él. Amén. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo abro un pequeño paréntesis que no tengo aquí anotado. No sirvas a las riquezas. Da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Y algún día hablaremos acerca de qué es lo que es de Dios. Para hacer las cosas correctamente desde lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hoy no hay tiempo. La fe es la certeza de lo que se espera. Versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ayer estábamos hablando ahí fuera con Maite y su esposo Fernando, Fer, y ellos lo han perdido todo. Vivían en Aldaya, en un bajo, y el coche no reventó, sino se echó a perder todo lo que tenían. Están viviendo en el Cabañal ahora,
y perdieron el coche. Y hablando con ellos decían, es como volver al principio, cuando vinimos de Venezuela y no teníamos nada. Pero algo que tenemos ahora es a la iglesia y gente a quien poder acudir. Amén. Y me decía Fernando, dice, es curioso, ¿no?, que estas situaciones sacan lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo mido 1,68. Me puedo poner tacones, pero cuando me quito los tacones sigo midiendo 1,68. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa a perder en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no me conocen, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis necesidad sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y el ser justos, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, su mal. Situaciones para afanarnos. Basta a cada día su propio mal. Eso es palabra del Señor. Es palabra de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver algunos principios de los que hablamos un poquito el viernes. Vamos a leer una historia y vamos a aprender de esa historia. Y al final sacaremos una conclusión. Versículo 8, Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, Eliseo venía a la casa de ella para comer. Ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que éste siempre pasa por nuestra casa, por Sunem y por nuestra casa, que este hombre es varón de Dios, varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, que pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, no solamente coma, sino que se quede en él. Me encanta la actitud de esta mujer. Me encanta. Dice que entonces dijo, versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Es el profeta que le dice a su criado, Giezi. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo puedo hablar por ti al rey. Dice, ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada. Me encanta.
y dijo, ¿qué pues haremos por ella? La quería recompensar. Y Giezi, el criado, le respondió, le dijo, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Ella no le dijo nada, no le pidió nada. Pero él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Nosotros, como buenos pentecostales o buenos cristianos, habríamos dicho, esta mujer no tuvo fe. No le creyó al profeta. Ella dijo, ¿en qué versículo estaba? No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla, no te burles de mí, no me des falsas esperanzas. Mas la mujer concibió. Lo que el profeta dijo se cumplió. Dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaban con los segadores, y dijo el niño a su padre, mi cabeza, ay, mi cabeza, me fa mal el cap, me duele mucho la cabeza. El padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas, en la rodilla de la madre, en su regazo, hasta el mediodía y murió. Llegó la tragedia. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, no le dijo nada. Le dijo, te ruego que me envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es un día de festivo, no es luna nueva, no es tampoco el sábado, el día de reposo. Y ella le respondió, Shalom, en hebreo. Le dijo, paz. No le dijo, nuestro hijo ha muerto. Ella sabía a quién tenía que ir. ¿Vale? Después hizo enalbardarle el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al Monte Carmelo. Se cree que hay unos 52 kilómetros de Sunem al Monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo al su criado Giezi, mira, la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a su hijo? Y ella le dijo al criado, bien, bien. ¿Cómo te va todo? ¿Cómo estás? A lo mejor está hecho polvo. Estoy bien. No, estoy bien. Ella quería ver al profeta. No se conformó con el criado. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Wow. Y Jehová no me ha dicho lo que le pasa. Me ha encubierto y no me ha revelado lo que le pasa. Ella dijo, ¿os acordáis? No te burles de mí. No te burles de mí. No me des falsas esperanzas. Sin embargo, tuvo un hijo y le dice, ¿pedí yo hijo a Dios? No pedí nada. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Me encanta esta mujer, me encanta. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos, toma tu báculo en su mano y ve. Si alguno Bueno, luego podéis leer el resto de la historia. Y viene Eliseo, se tumba sobre el hijo que estaba muerto y el hijo revivió. Dice el versículo 37, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió con el hijo vivo. Amén.
5 personajes principales que aparecen en esta historia. Primero es Eliseo, el profeta. Está Giezi, el siervo del profeta, que hace todo lo que el profeta le dice. Giezi no era profeta. Está la sunamita, una mujer que recibió 2 milagros de parte de Dios sin haber pedido absolutamente nada. A ver si podemos entender. Recibió recompensa solo por su amabilidad, por ser hospedadora, por ser generosa, por actuar sin esperar nada a cambio. Incluso cuando Eliseo le ofreció su influencia, siguió con la misma actitud. Yo vivo en un pueblo pequeño, no necesito nada. Y esa actitud fue la que movió la mano de Dios. Amén. Luego tenemos el marido de la sunamita, el hombre que no se enteró de nada. Mayor, tuvo un hijo, no se sabe si se alegró, seguramente se alegró su corazón, lo vio crecer, estaba en el campo, no se enteró ni que su hijo había muerto y había resucitado. No se enteró de nada, pero que disfrutó de la bendición de tener un hijo y que no se interpuso en los deseos de su esposa. Porque parece que pasa que no es importante, pero en ningún momento el esposo le prohibió a su mujer que pudieran preparar una habitación para un hombre profeta y que viniera ese hombre a morar ahí, cuando muchas veces a lo mejor él ni siquiera estaba en su casa, porque estaría en el campo. Amén. Y luego otro personaje es el hijo de la sunamita, que no dice mucho, que fue un milagro de Dios, fue la bendición, por así decirlo, en nuestro lenguaje, y fue la recompensa que Dios le dio a esta mujer por su generosidad, por vivir de acuerdo a los valores que Dios ha establecido. Y Dios no bendice para que la bendición se convierta en amargura. Dios bendice para que la bendición se convierta en fiesta y alegría doble. Amén. La palabra de Dios, Jesús dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién es? Al Padre. Y luego dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Qué es lo que recibió la sunamita? El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La pregunta es: ¿quién recompensa? Es Dios. Es Dios. Por eso, hermanos, hagamos bien. Hagamos el bien, sin esperar nada a cambio. Y a su debido momento, cuando yo vivo de acuerdo a los principios de Dios, en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, siendo honestos, viviendo los valores y los principios del reino, tarde o temprano, la recompensa de Dios vendrá a nuestra vida. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Y concluyo con Segunda de Reyes, capítulo 5. Para no hacer largo, he entrado tarde, Consu. Para no hacerlo largo, uno de los 5 personajes que hemos visto en la historia acabó mal, porque no cuidó su corazón, ni se movió como se movió la sunamita. Fue Giezi.
Resumiendo, había un general poderoso, segundo después del rey, ¿estáis conmigo? Que era de Siria y era enemigo de Israel. Que en una de las batallas se llevó una niña, una jovencita, y la tenía como criada, enfermo de lepra. Y la criada le dijo, hay un profeta en mi tierra que seguro si acudes a él te sanará. Y él dijo, no pierdo nada con ir. Y trajo regalos, trajo un montón de cosas para recompensar su sanidad. Y luego leéis en 2 de Reyes capítulo 5 y podéis leer toda la historia. Él hace lo que el profeta le dice, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y dice, hay mejores ríos en mi tierra que el Jordán. Y los criados le dicen, si te hubiera pedido otra cosa, no lo habrías hecho. Y dice, bueno, no pierdo nada. Y se zambulle 1, 2, 3, y Dios obra como Él quiere. Y a la 7ª vez dice que su piel era como la de un niño. Leproso, estaba limpio. Y vuelve al profeta y le dice, yo te voy a recompensar. Y el profeta dice, no me tienes que dar nada. Llévate tus regalos. Esto es gracia. Esto es misericordia. La gracia no se compra, no tiene valor, es gracia. Gratis. Es gracia. Pero ahí estaba Giezi. Versículo 20 dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, que había visto la justicia de Dios en la Sunamita y tantas otras cosas, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él cosa alguna. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y él dijo, ¿va todo bien? Naamán a Giezi. Y Giezi le miente. Y le dice, bien, la misma respuesta que la sunamita a Giezi. Mi señor me envía a decirte, mentira. No le había dicho nada. Eliseo dice, aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que me des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos en lugar de 1. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de la mano de ellos, lo guardó, está hablando de Giezi, en su casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Segunda mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Él es profeta. No le reveló la angustia y la amargura de la sunamita, pero sí le reveló el pecado de de Giezi. Dice, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, siervos y siervas? No. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y aquí tenemos 2 de los personajes de la historia. Una mujer que bendijo al profeta
sin ninguna codicia en su corazón, y el que vivía con el profeta tenía una apariencia de servir al profeta, pero con un corazón lleno de codicia. La lección en esta mañana es sencilla. Eliseo no quiso ningún presente, porque la gracia es gratis. La salvación es gratuita. Giezi acabó leproso porque la codicia, el último de los 10 mandamientos, le llevó a la mentira, a centrarse en sí mismo y al final a una vida de amargura hasta la muerte, para su generación y para la siguiente. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que tú deseas para tu generación? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? ¿Gozo y fiesta a pesar de los problemas o una vida de amargura? Mi segunda pregunta es, ¿qué legado quieres dejar a tu descendencia? ¿Una fe verdadera en Cristo? ¿Una vivencia en la palabra de Dios? ¿O un corazón codicioso que te aparta de Dios? Éxodo 20:17 dice, no codiciarás. No dice no desearás, porque son dos cosas totalmente diferentes. Dice, no codiciarás. Estaba mirando que la codicia es un impulso interno que te lleva a desear más de lo que tú necesitas y que te impide a veces hasta dormir hasta que no consigues lo que codicias. El desear, si vives en un piso sin ascensor y quieres encontrar un piso con ascensor, como nos gustaría a nosotros, es bueno, pero no codicies, porque la codicia te llevará a la mentira y la codicia te llevará al egocentrismo. En estas situaciones trágicas sale lo que verdaderamente hay en nosotros. Y muchas veces Dios las permite para darnos una oportunidad, la oportunidad de pedirle perdón a Dios y de cambiar nuestro corazón. Antes de que corramos tras un Naamán y en que empecemos a mentirle, exagerando nuestras necesidades, porque nuestra atención la queremos sobre nosotros. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni en su tierra, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma ley repetida a la siguiente generación. Y los valores y los principios de Dios, nosotros tenemos que vivirlos y enseñarlos generación tras generación. Dejemos de vivir centrados en nosotros mismos. Vivamos para Dios y para su causa. Seamos solidarios con los que sufren. Y nosotros que no hemos perdido nada, ahora tenemos que ser movidos a gracia, a generosidad, a dar a los que no tienen, a estar al lado de los que lo han perdido todo, porque nosotros seguimos teniéndolo todo. Proverbios, antes estaba diciendo para terminar y ahora digo termino. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es tiempo de hablar las cosas tal y como deben ser habladas y de enseñar la palabra tal y como debe ser
enseñada. Termino. Resmes. Ahora es tiempo de actuar. 14 familias de nuestra congregación se han visto afectadas. 9 han perdido los vehículos, o 10, no recuerdo cuántos son. Y 4 más 1, que tenemos cierto contacto, son 5, lo han perdido todo. No podemos esperar que la ayuda venga de fuera. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de ser bendición como iglesia y ayudar a los que lo han perdido todo. Y ayudar a los que lo han perdido todo, dentro de las posibilidades que cada uno tenemos. Pero hermanos, es tiempo de generosidad, es tiempo de actuar. Y no voy a recoger una ofrenda. Consu, tú me has dicho de recoger una ofrenda hoy. No. Voy a decir el por qué. Porque ante una palabra que ha tocado mi corazón, yo respondo emocionalmente. Pero yo quiero que esta iglesia no sea una iglesia que responde emocionalmente. Hay gente que a la hora de recoger una ofrenda te quieren convencer con 50.000 versículos. Yo quiero que te vayas a tu casa, que medites lo que has escuchado hoy y cuando la emoción ya no esté, tomes la decisión de hacer lo que tú quieras hacer. No sé si lo he explicado. No hagas las cosas emocionalmente, no respondas por una emoción. Responde por convicción. Porque la emoción, cuando se va, también se va la convicción. Así que vamos a responder con lo que sea para ayudar a nuestros hermanos. Y todo lo que se recoja va a ser para los hermanos que lo han perdido todo. Pero respondamos con convicción. Y también, último consejo, no lo hagamos para comprar la bendición de Dios. No ponemos una vela ante un santo para que el santo nos conteste. No pagamos €1 para encender una velita. Lo hacemos por valores que encontramos en la palabra, por principios que hemos creído. Y en base a esos principios tenemos que actuar, obrar y responder. Que el Señor os bendiga.